Se puede multiplicar un escalar por un vector. Si tenemos a c como un escalar y un vector cualquiera x, y, entonces hacer otro vector que sea el escalar multiplicado por el vector quiere decir multiplicar el escalar por la pareja x, y. Lo que se hace es distribuir el escalar por cada una de las entradas del vector. Entonces c multiplicado por x, y nos daría una nueva pareja en la que la primera entrada o componente es c veces x y en la segunda entrada es c veces y. Por ejemplo, si tenemos el vector a 4,3, 4 en x, 3 en y, entonces el vector va del origen al punto 4,3. Tener el vector b 2a quiere decir que estamos multiplicando el escalar 2 por el 4,3. Entonces distribuimos 2 por 4 para la primera entrada y 2 por 3 para la segunda entrada. 2 por 4 nos da 8, 2 por 3, 6. Entonces el vector b, que es 2 veces a, es el 8,6. Aquí tenemos entonces el vector b y como se ve, es un vector más largo que a. De hecho, si se nota, es un vector del doble de largo que a. Es 2 veces el vector a. Ahora, si tenemos como vector c la mitad de a, esto también es un número, el 1/2. Esto es un número que ya es menor que 1. Entonces aquí distribuimos el 1/2 por el vector a, que es 4,3. 1/2 por 4 nos da 4 medios. 1/2 por 3 nos da 3 medios. Entonces tenemos 4 medios, es 4 entre 2, nos da 2. 3 entre 2 nos da 1,5. Entonces el vector que forma es el 2,1,5. Aquí tenemos el vector 2, 1,5. Ahora vemos que tenemos un vector más corto. De hecho, es la mitad de a, como nos lo indica aquí nuestro escalar. Ahora, si el vector es d igual a menos a, tener este signo menos representa como multiplicar menos 1 por el vector. Entonces tenemos menos 1 por el vector 4,3, distribuimos menos 1 por 4, menos 1 por 3. Entonces el vector resultante es menos 4, menos 3. Menos 4 en x, menos 3 en y. Entonces vemos que tenemos un vector que va en el sentido contrario a a. O sea, es un vector del mismo tamaño que a, pero va en el sentido contrario. Entonces lo que podemos ver es que si multiplicamos el vector por un número mayor que 1, ¿qué le hace a nuestro vector? Lo hace más largo. ¿Qué tanto? Pues dependiendo del factor por el que lo hayamos multiplicado. Si le multiplicamos por un número menor que 1, entonces el vector, en lugar de hacerse más largo, se hace más corto. ¿Qué tanto? Depende de este factor que ponemos menor que 1. Y multiplicar el vector por un número negativo lo que hace es cambiar el sentido del vector. Si es un número igual a 1 negativo, entonces nada más cambia el sentido del vector, pero lo deja del mismo tamaño. Y si fuera negativo con cualquiera de los otros dos factores, mayor que 1 o menor que 1, pues haría el efecto de alargarlo o hacerlo más corto, pero cambiarle el sentido. Resumiéndolo, multiplicar un vector por un escalar mayor que 1 alarga el vector. Multiplicar el vector por un escalar menor que 1 acorta el vector. Multiplicar el vector por menos 1 solo cambia el sentido del vector.